¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Ale24 News en Argelia, que comenzamos con la situación en Gaza, donde el ocupante israelí continúa por 247 días consecutivos su brutal agresión contra Gaza, donde intensificó sus bombardeos, causando más de 37.124 mártires y una muy grande destrucción. Según el Ministerio Palestino de Sanidad, la ocupación cometió 5 masacres contra familias de la Franja de Gaza, dejando 40 mártires y 218 heridos durante las últimas 24 horas. Por su parte, las brigadas Al-Qassam, brazo militar del movimiento Hamas, bombardearon las fuerzas de ocupación sionistas al este de Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza. A su vez, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, brazo militar del movimiento Al-Fatah, difundieron en su cuenta de Telegram un vídeo de la preparación de sus combatientes para enfrentarse a los soldados y vehículos de la entidad sionista, prometiendo replicar al exterminio de decenas de miles de palestinos. Y en Cisjordania ocupada, 2 palestinos han caído en mártires y otros 5 resultaron heridos durante el asalto de las fuerzas de ocupación israelíes a varias áreas de Cisjordania, en particular Tubas y Tulkaram. Las fuerzas de ocupación procedieron, por otro lado, a la detención de 30 palestinos, lo que eleva a más de 9.155 el número de detenciones en Cisjordania desde el comienzo de la agresión contra Gaza. Argelia ha condenado enérgicamente la brutal masacre del campamento de Nusayrat en la Franja de Gaza perpetrada el pasado sábado por la entidad sionista contra los palestinos. Un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores afirma que la persistencia de la ocupación en sus actos criminales cada vez más feroces constituye un desafío flagrante a la comunidad internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Argelia llama a las instancias judiciales internacionales a acelerar el procesamiento de los criminales responsables de estas masacres, que constituyen una mancha en la frente de la humanidad. Y el Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado esta tarde una resolución en la que acoge favorablemente la propuesta estadounidense de alto el fuego en Gaza presentada el día pasado 31 de mayo por el presidente americano Joe Biden. Esta resolución, dirigida para alcanzar un acuerdo de cese el fuego integral en 3 etapas, fue aprobada por 14 miembros. La propuesta estadounidense en su primera fase incluye un alto el fuego inmediato y completo con la liberación e intercambio de presos, la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes de las zonas pobladas de Gaza y el regreso de los civiles palestinos a sus hogares, además de los barrios y en todas las zonas de Gaza, incluido el norte, así como la distribución segura de ayuda humanitaria efectiva y generalizada en toda la Franja de Gaza a todos los civiles palestinos necesitados, incluidas las viviendas proporcionadas por la comunidad internacional. Y en esta sesión, Argelia apoyó el proyecto de resolución estadounidense que podría ser un paso hacia un alto el fuego inmediato y duradero, reiterando su respaldo a las reivindicaciones legítimas y justas del pueblo palestino. Hemos votado a favor del proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos, porque pensamos que este puede representar un paso hacia adelante para alcanzar un cese al fuego inmediato y permanente. Argelia participó en estas negociaciones de buena fe. Trabajó en colaboración estrecha con los palestinos y los mediadores para alcanzar una resolución que garantice un inmediato cese al fuego y desde Argel, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, denunció la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a la guerra genocida a la que se enfrenta el pueblo palestino desde hace más de 8 meses. El jefe de la diplomacia argelina se expresaba en una locución pronunciada en apertura de la reunión ministerial del Comité Africano para la Reforma del Consejo de Seguridad. Gaza, resistente y resiliente, hace frente desde hace más de 8 meses a una guerra genocida, sin que el Consejo de Seguridad haya podido poner fin
a la feroz agresión israelí o al menos proporcionarle los medios de socorro y supervivencia. Nuestro continente experimenta también una preocupante recrudescencia de los focos de tensión y de conflicto que afectan a sus 5 regiones, sin excepción, en medio de los riesgos crecientes de injerencia extranjera que se ha convertido en un factor clave para alimentar los conflictos y alimentar las divisiones entre los hijos de una misma nación y de una misma organización. En Argelia, el presidente de la República Abdelmadjid Tebboune recibió este lunes en Argel al rector de la mezquita de París, Shamseddin Hafiz, según indica un comunicado de la presidencia argelina. Por otra parte, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune recibió también este lunes en Argel a los jefes de delegación participantes en la 11ª reunión ministerial del Comité de los 10 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La audiencia tuvo lugar en presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y del director de gabinete de la presidencia argelina, Boualem Boualem. Al término de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Sierra Leona, Musa Timote Kaba, declaró que la 11ª reunión ministerial del Comité de los 10 de la Unión Africana sobre la reforma del Consejo de Seguridad organizada por Argelia constituye un compromiso con el imperativo de reparar la injusticia histórica sufrida por África, que debe gozar de la representación que merece en el seno del Consejo de Seguridad. Expreso mis agradecimientos al presidente Abdelmadjid Tebboune y al ministro argelino de Asuntos Exteriores, así como al gobierno y pueblo de este maravilloso país por recibirnos en Argelia. Esta 11ª reunión ministerial sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el resultado de la cumbre consultiva que se celebró en Oyala el año pasado. Se trata de un indicador y un fuerte compromiso por los miembros de esta comisión para cumplir con la responsabilidad que le asignó la Comisión Africana para representar al continente africano, para reparar la histórica injusticia impuesta a África debido a su marginación de la membresía permanente en el Consejo de Seguridad. Y decir también que la 11ª reunión ministerial del Comité de los 10 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana sobre la reforma del Consejo de Seguridad concluyó este lunes en Argel con la reafirmación del compromiso colectivo con la posición común africana sobre la reforma del órgano onusiano. En un discurso pronunciado al término de la reunión, el ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf, explicó que el Comité de los 10 de la Unión Africana sobre la reforma del Consejo de Seguridad adoptó un plan para enmarcar los movimientos africanos y se esfuerza por ampliar la base de países y grupos que apoyan la posición común africana. Ahmed Attaf reiteró el compromiso de Argelia con la posición africana unificada y se comprometió a proseguir sus esfuerzos a nivel del Consejo de Seguridad para defender con toda sinceridad y responsabilidad las causas africanas comunes. A la luz de estos resultados, Argelia permanecerá fiel a la postura africana común y a los nobles objetivos por los que fue creada esta honorable comisión. Argelia reitera su compromiso desde esta tribuna por no escatimar ningún esfuerzo en la preservación de la unidad de filas africana y en el refuerzo de sus pilares y la elevación de su voz. Argelia se compromete a proseguir sus esfuerzos a nivel del Consejo de Seguridad para defender con total sinceridad y responsabilidad nuestras causas comunes en el marco de nuestro bloque político en el Consejo, que es el Grupo A3. Por su lado, el comisario de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Unión Africana, Adeyoye Bankole, subrayó la necesidad de trabajar en beneficio del continente africano y de la reforma del Consejo de Seguridad. En su intervención en la apertura de la 11ª reunión ministerial del Comité de la Unión Africana para la reforma del Consejo de Seguridad, Bankole saludó el papel de Argelia en la defensa de la voz de África a nivel mundial, ofreciendo varios requisitos clave para lograr la reforma del Consejo de Seguridad y hacer de África un continente fuerte y unido. Argelia tiene un papel histórico y decisivo a la hora de alzar la voz de África a nivel mundial
especialmente en las demandas de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y de lucha contra el terrorismo. Es esencial reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y acelerar las negociaciones intraafricanas en este sentido mediante la aplicación del consenso de Esulwini, la declaración de Sirte y la hoja de ruta de Oyala. La Agenda 2063, diseñada con la participación de Argelia, debe ser integradora, eficaz y favorable a África, siendo uno de nuestros objetivos una África fuerte, unida y resistente a todos los niveles. Y cambiemos de asunto. El delegado permanente de Argelia en Viena, el embajador Arabi Al-Atrash, afirmó el derecho inalienable e intangible de los Estados miembros a beneficiarse de los usos pacíficos de la energía nuclear durante su participación en los trabajos de la reunión de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. El diplomático argelino destacó la importante contribución de las tecnologías y aplicaciones nucleares a la consecución de un desarrollo sostenible en los países emergentes, en particular en África, en consonancia con sus necesidades y prioridades nacionales, citando los esfuerzos de Argelia en este sentido, especialmente en los ámbitos de la salud, la lucha contra el cáncer, la agricultura, el medio ambiente y la gestión del agua. El jefe de Estado Mayor del Ejército argelino, general de Ejército Said Chengri, advirtió contra los intentos de atentar contra la identidad cultural y civilizacional de las naciones en el marco de lo que conoce como guerra híbrida, al presidir la apertura de un coloquio titulado La industria de contenidos digitales garante de la memoria nacional. El general Said Chengri subrayó la necesidad de adoptar enfoques nacionales armoniosos que sigan el ritmo de la evolución actual y hagan frente a las amenazas que se ciernen sobre la memoria nacional en diversas plataformas. لقد تغير مفهوم الأمن مع تغير طبيعة الحروب حيث أصبحنا نتحدث. El concepto de seguridad ha evolucionado con la naturaleza cambiante de la guerra, ya que ahora hablamos de seguridad, de la identidad, seguridad social y ciberseguridad, a la luz de las nuevas guerras que se libran hoy en el mundo o lo que se conoce como guerras híbridas. Los medios de comunicación, en particular las redes sociales, se convirtieron en herramientas y recursos esenciales en las estrategias de destabilización destinadas a atentar contra las identidades culturales y civilizacionales de las naciones y obra por obstaculizar el proceso de construcción de su futuro mediante la desintegración de la identidad nacional, la distorsión de la historia, la desinformación y el cuestionamiento de los símbolos nacionales. وتشويه التاريخ ونشر المعلومات المضللة والتشكيك في الرموز الوطنية. En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron se jugó su futuro político, según varios observadores, al anunciar ayer la disolución de la Asamblea Nacional y al convocar elecciones legislativas anticipadas para finales de este mes, tras ser derrotado en las europeas por el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. La sorprendente decisión de Macron desencadenó un terremoto político en Francia, ofreciendo a la extrema derecha una oportunidad de poder político real tras años al margen y amenazando con neutralizar su presidencia tras 3 años antes de que termine. En Italia, el partido ultraderechista Hermanos de Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, salió reforzado de las elecciones tanto en Roma como en Bruselas, con cerca del 29% de los votos. Según la primera ministra italiana, al salir reforzado en las urnas, Italia se presenta como el más fuerte país en el G7 y en Europa. Y en España, menos de un año después de las elecciones generales del 23 de julio, la derecha española celebra su victoria tras ganar ayer domingo las elecciones europeas en el país con cerca del 34% de los votos y 22 escaños en el Parlamento Europeo, frente a cerca del 30% de los sufragios y 20 escaños de los socialistas del presidente Pedro Sánchez, en unos comicios marcados por la irrupción de una nueva formación de extrema derecha. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que su formación asumirá la responsabilidad de buscar nuevas fórmulas y soluciones para varias franjas de los trabajadores españoles.
Y con elecciones europeas terminamos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana.